Evo Morales quiere volver a presentarse a una elección presidencial en Bolivia, esta vez para los comicios de 2025. El tres veces presidente del país andino lucha por el poder de su propio partido, Movimiento al Socialismo, el MAS, que está dividido entre los seguidores de Morales y los del actual presidente Luis Arce. Arce fue su ministro de Economía al inicio del gobierno y también fue el candidato de Morales en las elecciones de 2020. Pero desde el inicio de su mandato se ha alejado poco a poco del antiguo mandatario. Y por ahora, Arce no ha hablado de querer postularse a las próximas elecciones bolivianas. ¿Por qué se presenta Evo Morales una vez más a la presidencia? Y si esto se confirma, ¿tendrá la suficiente fuerza electoral? ¿Hay algún movimiento que pueda hacerle contrapeso al MAS? Para discutirlo, hoy en el debate conectamos con Gabriel Villalba Pérez, abogado, analista político y autor de los libros ¿Qué es diplomacia en los pueblos? Y Comunicación política desde el sur. Y también conectamos con José Manuel Ormachea, diputado por el partido Comunidad Ciudadana. Ambos se conectan desde La Paz y a ambos les doy la bienvenida. Al igual que les doy la bienvenida a quienes nos ven a esta hora. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y en mi cuenta me encuentran como @MariaClaguirre. Leemos todas sus dudas y sus comentarios con el hashtag #ElDebateF24. Y pueden repetir este y todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube o escucharlos a través de podcast en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Gabriel Villalba, quiero comenzar con usted. Bienvenido al debate. Un placer estar aquí con usted. Cuéntenos qué opina del anuncio de Evo Morales y cómo interpretarlo. Bueno, feliz de compartir con ustedes. Gracias por la invitación. A saludar al diputado de Comunidad Ciudadana. Evidentemente, el movimiento al socialismo representa la fuerza política, la organización política más grande de Bolivia. En esa construcción de esta fuerza política, Evo Morales aún ostenta la presidencia del partido como tal. Entonces, si venimos a hablar estrictamente de su candidatura, no es para la ciudadanía en su mayoría ninguna sorpresa, tampoco para la militancia del movimiento al socialismo. Es una candidatura que ya se veía posible, viable, dentro de los marcos del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, dentro de los requisitos formales planteados por la Ley de Organizaciones Políticas, dentro de la normativa del Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral plurinacional de mi país, y dentro de los estatutos orgánicos del propio movimiento al socialismo, compatibilizado y concordado con la Ley de Organizaciones Políticas. Entonces, no existe ninguna sorpresa en torno a su candidatura. Obviamente, el movimiento al socialismo tendrá que cumplir los requisitos formales en el marco justamente de la Ley de Organizaciones Políticas para realizar los procesos de elecciones primarias dentro de esta fuerza política y pues poder viabilizar esta posición de candidatura del exmandatario y actual presidente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, ya que cumple con lo que prevé los propios estatutos orgánicos del Movimiento al Socialismo, más de 10 años de militancia, un requisito que no cumple, por ejemplo, Luis Arce Catacora. Entonces estamos hablando evidentemente de una decisión que no causa ninguna sorpresa, la conducción del proceso de cambio nuevamente en las manos de aquel sujeto histórico, indígena, originario, campesino, que supo posicionar a Bolivia en los mejores cuadros internacionales de instituciones, por ejemplo, como la CEPAL, el BID, el Banco Mundial, los Sí. parámetros e indicadores de UNICEF, y pues desde el MAS ninguna sorpresa. Gabriel, entonces usted lo que plantea es básicamente que es algo absolutamente normal, ya que Morales tiene todavía la presidencia del MAS. Sin embargo, le quiero preguntar a José Manuel Ormachea qué opina al respecto y también darle la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás, estimada? Un saludo para todos los que nos están viendo, un saludo para Gabriel también. Bueno, Evo Morales y su partido, el MAS, ya no son pues la fuerza política más grande de Bolivia, ni siquiera dentro del Parlamento, de la Asamblea Legislativa, donde yo trabajo, porque hoy por hoy sabemos perfectamente que hay dos partidos del MAS, ¿no? La organización de Evo Morales y la organización de Luis Arce Catacora, lo que nosotros llamamos el edismo y el arcismo. Y el mismo Evo Morales ha tuiteado en algún momento que el movimiento al socialismo no forma parte de este gobierno, que ya no forma parte
del órgano ejecutivo. Ha roto definitivamente con Luis Arce Catacora, ¿no es verdad? Entonces, ya no se puede hablar del movimiento más grande del país, ni siquiera es la bancada más grande en el Parlamento, ¿no? Entonces, a ver, lo que se está debatiendo en Bolivia es el alcance del artículo 168 de la Constitución Política del Estado. No si está previsto de alguna manera que Evo Morales se pueda postular o no sobre la base del taxativo del artículo 168 que delimita el número de oportunidades en el que un mandatario puede repostularse a la presidencia, ¿no es verdad? Sino que hay que recordar que Evo Morales se ha pasado por encima de la Constitución Política del Estado y el voto soberano del pueblo boliviano que votó en contra de la ampliación del mandato constitucional, 2 términos consecutivos en 2016, ¿no? Igual se postuló el año 2019 saltándose la norma, ¿no? Y en esa elección no llegó a segunda vuelta y para evitar ir a segunda vuelta tuvo que hacer un escandaloso fraude electoral, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. Yo personalmente he presentado 223 pruebas de fraude a la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea. Entonces, muchos afines al movimiento al socialismo dicen que hubo un golpe de Estado en Bolivia. No hubo ningún golpe de Estado en Bolivia, ¿no es verdad? Pero de todas maneras, ya había sido esta la segunda vez, perdón, que habría roto la ley, Evo Morales, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tercera vez que se postuló, el año 2015, se pasó la disposición transitoria segunda de la Constitución Política del Estado que contabilizaba los periodos previos, ¿no?, a la vigencia de la nueva Constitución. Entonces, 2 veces ya rompió la ley para poder postularse, ¿no es verdad? Y no se sabe qué es lo que va a hacer Luis Arce Catacora, justamente porque él prometió ante el pueblo boliviano que él iba a hablar de elecciones después del año 2023, a partir del año 2024. Entonces, que no se crea que va a ser el único candidato de esa organización, si es que deciden unirse y van a ir a primarias, que yo lo dudo mucho, ¿no? El oficialismo ya es un partido político diferenciado al de Evo Morales. Ya vamos a analizar precisamente cuál es la situación constitucional para permitir o no que Evo Morales vuelva a ser candidato presidencial. Pero antes quiero que hablemos de la división que existe entre Morales y Arce. Y le quiero hacer la pregunta a usted, Gabriel, porque José Manuel acaba de afirmar que esta división entre los dos políticos y líderes políticos también del MAS, lo que está haciendo es dividir también la posibilidad de votos. ¿Usted coincide con este punto de vista? Evidentemente existe una discrepancia a nivel lo vuelvo a decir, la organización política más grande del país, porque sin lugar a dudas existen diferentes posturas que componen el pensamiento ideológico del movimiento al socialismo. Hablamos de un indianismo, hablamos de un indigenismo, una vertiente socialista, una vertiente comunista, otra vertiente de los intelectuales citadinos, si se quiere, clase media. Entonces, confluyen diferentes vertientes ideológicas dentro del movimiento al socialismo que se han llegado a separar este último tiempo desde una visión del movimiento al socialismo como un andamiaje estrictamente burocrático estatal, el más burocrático, a la cabeza de Luis Arce Catacora, y por otro lado un movimiento al socialismo orgánico, muy ligado a las organizaciones sociales, muy ligado a el ámbito, si se quiere, de no administración del Estado, pero con una fuerza de movilización que se ha demostrado, además, ampliamente en las 2 movilizaciones convocadas por el presidente Evo Morales, una desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz, con más de 2 millones de personas movilizadas, y también otra movilización en San Francisco en defensa de la democracia en el país, cuando se trataba nuevamente de intentar, bajo la misma hermenéutica, plantear un eventual cerco mediático y político hacia el gobierno del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces esto no está en discusión, está aprobado fácticamente. Por otro lado, sí existe una división, a mi modo de ver, lo he dicho en reiteradas ocasiones, existe el más burocrático versus el más orgánico, Luis Arce versus Evo Morales, pero que esto se puede llegar a también resolver, dirimir, consensuar a través de los niveles orgánicos convocados por el propio movimiento al socialismo, ¿no? El Congreso de la UCAeñe, las elecciones primarias,
esas múltiples espacios que de momento no se han podido generar o han podido llegar a generar consensos, pero que en el futuro necesariamente lo harán para generar una candidatura fuerte para el 2025, ya que al frente no tienes organización política que le haga frente al movimiento al socialismo, no se está hablando de los estatutos orgánicos de Comunidad Ciudadana, por ejemplo, no se está hablando de los liderazgos de Comunidad Ciudadana, no sé si los tiene, o de Creemos, o de UCS, o de otra fuerza política. Le quiero preguntar ahora a José Manuel, ¿a qué se deben esas diferencias políticas entre Arce y Morales? Bueno, hay que volver a refrescar la memoria y decir que Evo mismo en reiteradas ocasiones ha dicho, y su propia bancada de los leales a Evo Morales dentro de la Asamblea Legislativa, que Luis Arce no forma parte del MAS, que el gobierno de hoy por hoy en Bolivia no es un gobierno del MAS y PCP. Lo ha dicho la facción evista, ¿no? En reiteradas oportunidades. Es más, ellos mismos dicen que ya no hay posibilidad de conciliación en miras del año 2025 y las elecciones nacionales, ¿no? No soy yo el diputado Machea, la Alianza Comunidad Ciudadana, que en este momento tiene la bancada parlamentaria más grande de la Asamblea Legislativa, ¿no? Tomando en cuenta la división del MAS. Entonces, eso de decir que no hay liderazgos alternativos es absolutamente falso, porque si tenemos la bancada parlamentaria más grande de este país, entonces pues tenemos pues mucho más liderazgo que los que ahora están divididos por buscar pegas en el Estado, que es la única división que realmente ha hecho que estén separados en este momento, ¿no? Y ya no tiene pues fuerza social, como argumenta aquí mi estimado Gabriel. ¿Por qué? Porque en la última movilización que querían hacer el 4 de septiembre para apoyar a Evo Morales, el evismo no tuvo la fuerza suficiente y tuvo que posponer, cancelar para octubre o noviembre esta movilización. Es más, ya hay muchas organizaciones sociales en el país que han argumentado que están del lado de Luis Arce Catacora o de otras organizaciones políticas y ya no de Evo Morales, y por tanto no van a participar en el congreso que ha llamado Evo Morales en la localidad de Laucaeñe, en el departamento de Cochabamba, al centro del país, ¿no? En el trópico de Cochabamba. No van a asistir. Cada día una organización más está afirmando que no va a acompañar a Evo Morales en ese congreso del MAS y que más bien van a asistir a el cabildo que ha propuesto en esas mismas fechas Luis Arce Catacora, o simplemente ya están absolutamente decepcionados del movimiento al socialismo y están buscando pues apoyo de otras organizaciones políticas, ¿no es verdad? Pero lo que quiero dejar muy claro, lo que en este momento se está debatiendo en el país es si el artículo 168 de la Constitución Política del Estado tiene el alcance, por ejemplo, de la Constitución mexicana, que te dice una persona tiene derecho a solo una elección, ¿no? Que es un sexenio en México, y después se va a su casa y no se puede volver a repostular nunca más, ¿no? Nosotros queremos saber a través del Tribunal Constitucional, que es el que va a dirimir sobre este tema en particular, va a interpretar el artículo 168 para ver si tiene un alcance parecido al de México, que es que una persona ya no se puede repostular después de esas 2 veces que manda la Constitución consecutivas, a pesar de que pueda haber 5 años de espera, ¿no? Como pasa en otros países, que puedes esperar 5 años y volver a repostularte, o definitivamente no es así. Y sí, básicamente el Tribunal Constitucional está obligado, y eso hay que decirlo a todo el mundo, a interpretar nuestra Carta Magna sobre la base del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la opinión consultiva que ha respondido hace muy poco, que indica que la reelección en nuestro país no es un derecho humano como habría querido interpretar de manera antojadiza Evo Morales para querer repostularse de manera eterna. No es así, ha respondido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y la misma Constitución Política del Estado establece en su artículo 256 que toda interpretación que se le dé a la Constitución tiene que tener una primacía en cuanto a derechos sobre la base de tratados internacionales. Entonces, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en sí mismo te está diciendo cómo interpretar el artículo 168. Se tienen que basar sobre esa opinión consultiva. Por tanto, nosotros consideramos que si ya has violado la Constitución 2 veces seguidas
para poder repostularte 4 veces al hilo. Por tanto, nosotros creemos que no podría repostularte en ese caso Evo Morales. Pongámosle la lupa a ese artículo 168 de la Constitución boliviana que usted menciona, José Manuel, porque este afirma que el periodo presidencial y vicepresidencial es de 5 años, y esto lo leo textualmente, y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua. José Manuel afirma que esto, a la luz de la interpretación del sistema interamericano, también implica que esto podría prohibirle a Evo Morales presentarse a una nueva candidatura. Gabriel, ¿cuál es su postura al respecto? Con relación al artículo 168, efectivamente, como usted muy bien lo ha señalado, nos habla de mandatos, periodos constitucionales, refiere la Constitución, continuos. No nos habla en ningún momento de periodos discontinuos, ¿no? Entonces hay que ser muy claros y taxativos también con ello. El diputado de Comunidad Ciudadana citaba la opinión consultiva OC 28 del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es una opinión no vinculante para el Estado boliviano. Aún así, con la opinión consultiva a instancias de Colombia, está totalmente, plenamente habilitado Evo Morales si hablamos de una interpretación a esa opinión consultiva, ¿no? Por otro lado, el artículo 256 de la propia Constitución Política del Estado nos habla de una aplicación preferente de los tratados y convenios internacionales única y exclusivamente en materia de derechos humanos. De no aplicarse preferentemente esto, se aplica simplemente el artículo 410 y estamos actualmente en Bolivia en un sistema concentrado de control de constitucionalidad. Entonces, el órgano dirimidor de esta interpretación del artículo 168 necesariamente tiene que ser el Tribunal Constitucional Plurinacional, un Tribunal Constitucional Plurinacional que lamentablemente está en manos del órgano ejecutivo, está en manos del Ministerio de Justicia, específicamente del ministro de Justicia, Iván Lima, ministro de Luis Arce Catacora. Es por eso que Evo Morales ha alertado ya con anterioridad una suerte de lawfare, guerra judicial, utilizar el ámbito judicial para proscribir candidaturas en el ámbito político, como ya se ha hecho inhabilitando a Evo Morales para su candidatura a senador el 2020, ¿no? Se ha hecho en Argentina con Cristina, se ha hecho en Brasil con Lula. Entonces estamos, y no es ninguna sorpresa el ámbito del lawfare en Latinoamérica, ¿no? Un ámbito muy estudiado y creo que llama poderosamente la atención. Ahora, también se habla de una suerte de no representatividad del movimiento al socialismo, pero habrá pues que cuantificar lo que pase el 3, 4 y 5 de octubre en la Ucaeña. Habría que cuantificar cualitativamente y cuantitativamente qué cantidad de personas asisten a ese ampliado convocado por el movimiento al socialismo para recién después de eso hablar si existió o no convocatoria, si fue o no fue la gente. Estamos hablando de fechas martes, miércoles y jueves, que el argumento que maneja la oposición es el movimiento al socialismo mueve solamente funcionarios públicos. Pues no creo que funcionarios públicos puedan asistir martes, miércoles y jueves, así que también atento a lo que la prensa internacional, su medio y muchos otros puedan pues hacer el seguimiento de este congreso en la localidad de La Ucaeña, en el trópico de Cochabamba, y cuantificar la real cantidad de personas que puedan asistir a esta convocatoria con muchísima antelación que ha realizado el movimiento al socialismo, lo vuelvo a decir, en el marco de la normativa electoral vigente en el país y en el marco de la ley de organizaciones políticas, al haber compatibilizado su estatuto orgánico. Me quedo con una palabra que usted mencionó y que ha dicho Morales reiteradamente, el lawfare, y que como bien usted lo está contextualizando, es una palabra y un señalamiento que han utilizado otros líderes izquierdistas en América Latina. Y en este caso el expresidente boliviano afirmó que el lawfare se está siendo utilizado por la derecha interna y externa de Bolivia en su contra. Sin embargo, Gabriel, ¿cómo catalogar a Luis Arce, su exministro, como parte de la derecha? Bueno, por la forma de gobierno, ¿no? Tenemos una forma de gobierno de Evo Morales también bajo la sigla del movimiento al socialismo ligada a las organizaciones sociales hasta el 2019. Posteriormente, con Luis Arce Catacora en ejercicio de este periodo constitucional, en este nuevo mandato, se ve claramente que ha virado
hacia una administración estrictamente burocrática, digamos, tecnócrata del Estado, muy parecida a los viejos ámbitos de administración gubernamental de las viejas coaliciones y megacoaliciones que se desarrollaban en el país en los 90s, 2000, de aquel sistema neoliberal de partidos, ¿no? Entonces, obviamente, el accionar de Luis Arce Catacora se caracterizaría mucho más afín a esa forma de gobiernos neoliberales que lo que se estaba desarrollando con el movimiento al socialismo previo al 2019 y el golpe de Estado, que nombró, autoproclamó a la señora Yanine Áñez de forma ilegal, inconstitucional, ilegítima, violando el artículo 169 de nuestra propia Constitución Política del Estado y violando también el propio reglamento de la Cámara de Senadores, ¿no? Y por demás se tiene las instancias internacionales de derechos humanos, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se han generado en ese periodo. Hablamos de la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, más de 37 muertos, entonces no se puede desconocer tampoco todo ello. Y José Manuel, ¿qué opina usted de esta aseveración de Evo Morales y que repite aquí Gabriel de que el lawfare está contra Morales? A ver, un poquito de aclaraciones, ¿no? Está un poco medio desactualizado, Gabriel, porque habría que recordarle que el mismo jefe de bancada de diputados del Movimiento al Socialismo, el diputado Flores, admitió públicamente en conferencia de prensa que lo que se quería generar el año 2019 por parte de Morales era un autogolpe, ¿no es verdad? Él mismo lo admitió, ¿no? El jefe de bancada del propio partido político de Morales, ¿no? Generando un vacío de poder para poder retornar tipo Hugo Chávez el año 2002, pero bueno, le salió mala jugada y prevaleció la democracia y el hilo constitucional que obviamente permitía a la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores asumir ante las renuncias masivas de la presidenta del Senado y el vicepresidente del Senado que pertenecían al partido de Morales, además del presidente de la Cámara de Diputados. Por el otro lado, a ver, los magistrados del Tribunal Constitucional que van a fallar a favor o en contra de Morales en cuanto a su repostulación, los ha puesto Evo Morales. O sea, él mismo ha abogado por estos tribunos, magistrados del Tribunal Constitucional para que estén en el cargo en el que están, ¿no? Son justamente del periodo en el que Evo Morales todavía era presidente y tenía los 2/3 dentro de la Asamblea Legislativa para elegir a los candidatos que le vengan en gana directamente. Entonces, él los ha puesto, entonces, ¿cuál es el miedo? A que fallen a favor o en contra de él, ¿no es verdad? En tema de cualitativo, de números cualitativos en cuanto al número de delegados que se va a enviar justamente al Congreso de la OCAEñe, que auspiciado por Evo Morales. Si hablamos de un tema cualitativo, estimado Gabriel, hay que leer la noticia de que se ha reducido para el Congreso de la OCAEñe de 200 delegados de cada organización social que apoya todavía, de las pocas que apoyan a Evo Morales, se ha reducido de 200 delegados a 5 delegados obligados, de 200 a 5. Eso implica una disminución del poder en calle y en lo social de Evo Morales muy impactante, ¿no? De 200 a 5 Sí. no es poca cosa, ¿no? Y lo tercero, Arce viaja a Cuba y a Venezuela permanentemente, ¿no? Entonces no se le puede decir neoliberal desde ningún punto de vista, a recibir instrucciones de Maduro y de Díaz-Canel. Y una preguntita, ¿por qué pues si es neoliberal Luis Arce Catacora lo ha escogido como ministro de Economía y ha sido el único ministro que nunca ha dejado su cargo, salvo un periodo corto donde estaba enfermo de cáncer Luis Arce Catacora y ha tenido que asumir el señor Guillén? Pero un ministro neoliberal, entonces ha tenido 14 años el señor Evo Morales. Ya no nos vamos a enfocar en qué pasó durante esta división que han tenido estos políticos porque se nos iría el programa, José Manuel, pero quiero contrapreguntarle algo. Si el MAS ha perdido tanto poder político, ¿por qué entonces en las elecciones que hubo posteriores a los comicios de 2019 y luego a la presidencia interina de Yanine Áñez, por qué gana Arce, que era respaldado en ese momento por el MAS y por el mismo Morales? La hipótesis que nosotros tenemos de por qué ganó justamente Luis Arce Catacora es que se dividió el voto opositor entre nuestra fuerza opositora, que fue la que ganó
para llegar a la segunda vuelta el año 2019 y que estaba contemplado en todas las encuestas serias de este país que iba a ganar por más de 10 puntos a la candidatura de Evo Morales en un balotaje, en una potencial segunda vuelta que quiso evitar justamente con su autogolpe, ¿no? Pero se dividió el voto y se dividió entre el señor Luis Fernando Camacho del partido Creemos, ¿no? Que ahora está preso, es un preso político, eso lo denunciamos ante todo el mundo, por supuesto, por un caso inventado, justamente el caso supuesto golpe de Estado, cuando sabemos que no hubo ninguno, hubo un fraude monumental y un intento de autogolpe de Evo Morales, donde utilizó inclusive a la Central Obrera Boliviana y a la policía y el ejército en su momento, que después se rebelaron en contra de él y por eso le salió el tiro por la culata. Pero bueno, Camacho en este momento está preso, es el gobernador del departamento con mayor población, se estima, del país, ¿no? El departamento de Santa Cruz, y él se postuló a las elecciones también el año 2020, creyendo que por su participación, obviamente, en las movilizaciones de 21 días contra Evo Morales, importante en el oriente boliviano y complementado en el occidente por las movilizaciones en las que hemos participado junto con Carlos Mesa y otros actores de la oposición, él creía que podía ser una opción importante y que el voto opositor iba a virar alrededor de él. ¿No es verdad? Sin embargo, su hipótesis fue errónea, fue fallida, ¿no es verdad? Y si tú sumas básicamente la votación que obtuvo Carlos Mesa, nuestro candidato a la presidencia, el expresidente de Bolivia, ¿no? Y el porcentaje de votación que sacó Luis Fernando Camacho, básicamente nos alcanzaba para una segunda vuelta, ¿no? Y si es que no se postulaban algunos pequeños partidos que sacaron 3, 4 o 5%, que también eran opositores y que vieron una oportunidad ahí y que también fallaron, pues llegábamos a una segunda vuelta, ¿no es verdad? Gabriel, quiero ahora ir con usted porque José Manuel ha señalado varias de las críticas más fuertes que le han hecho a Evo Morales. Primero, tuvo 3 gobiernos entre 2006 y 2019, en el medio, en 2016, como ya lo mencionó José Manuel, un referendo que impedía o votaba en contra de un nuevo mandato de Morales. Luego de esto vino toda la crisis social y política que vivió Bolivia en 2019, en la elección en la que precisamente su principal rival fue Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, el partido de José Manuel, nuestro invitado, y allí hay toda clase de señalamientos sobre lo que ocurrió y que aquí, por supuesto, no podemos profundizar porque se nos acaba el tiempo. No vamos a replicar las versiones de si fue o no una elección legítima o si, por el contrario, fue una elección robada en la que Morales repuntó después de 20 horas, en la que hubo fallas en la electricidad. Pero, Gabriel, lo que le quiero preguntar es, después de todos los señalamientos que ha habido en contra de Evo Morales, ¿por qué el MAS se va de nuevo con este candidato? ¿No tienen más aspirantes dentro del partido? Bueno, para hacer una pequeña aclaración, ¿no? Hubo fallas no en la electricidad, hubo fallas en un sistema no oficial de cómputo, que es el sistema TREP, un sistema no oficial reconocido por el órgano electoral plurinacional. Pero bueno, como usted dice, avancemos en la temática que nos atañe el día de hoy. Evidentemente, el movimiento al socialismo es un conglomerado político que no se ha construido pues el 2019, que no se ha construido los últimos 20 años, es un instrumento político en realidad, la antítesis de un partido político que aglutina diferentes organizaciones sociales antes excluidas por los partidos neoliberales tradicionales. Esa es la fuerza que tiene el movimiento al socialismo, que todavía no ha podido ser no ha podido tener una lectura cabal, no han podido tener una lectura cabal de ello los diferentes actores políticos opositores en nuestro país, ¿no? Pero más allá de ello, se tiene múltiples liderazgos. Es el caso del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que es a la vez el vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, el segundo al mando después de Evo Morales, en aquella confederación de productores de hoja de coca a nivel nacional. Estamos hablando de también otras figuras. José Manuel se codea todos los días en la Asamblea Legislativa con diputados, senadores que son de su misma edad, ¿no? Alrededor de 30 años. Entonces, estamos viviendo una suerte también de regeneración a nivel
generacional, valga la redundancia, no solamente a nivel del movimiento al socialismo, a nivel de toda la estructura política, tanto formal en el ámbito tradicional, digamos, de representatividad que es el Congreso, como también en el ámbito de la sociedad civil. De hecho, Bolivia es uno de los países más jóvenes a nivel de sus votantes, ¿no? El padrón electoral actual pues tiene un 40% de juventud y de esa misma forma también se refleja en la participación política. Existen críticas al gobierno de Luis Arce por ese viraje tecnócrata, burocrático, alejado del ámbito orgánico, ¿no? Y esto es natural en cualquier organización política en ejercicio del poder. Más allá de ello, también creo yo que el ajayo, el espíritu de esta organización política es pues el movimiento campesino. Como lo dijo también en recientes oportunidades el ex vicepresidente del Estado, el señor Linera, esta conducción del movimiento al socialismo debe volver a las manos del sujeto histórico, el indígena originario campesino en Bolivia, Sí. que es mayoritario en nuestro país. Ese es el verdadero fundamento para que Evo Morales regrese, ¿no? No está en manos, pues, de los citadinos, blancoides, digamos, tecnócratas, intelectuales. Nosotros apoyamos, sí, pero no somos conductores de este proceso. Una especie de comandancia y subcomandancia al estilo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional o el subcomandante Marcos, ahora subcomandante Galeano, digamos, ¿no? Sí. Hay que reconocer este sujeto histórico conductor del proceso que es el campesinado en Bolivia. José Manuel, y a usted también le quiero hacer una misma pregunta o una misma pregunta por un estilo semejante, y es, ¿qué pasa con la oposición que no logra elegir a un candidato lo suficientemente fuerte para hacerle frente al MAS, ya que desde el 2006 en todas las elecciones presidenciales ha ganado el movimiento al socialismo la mayor parte del tiempo con Evo Morales y ustedes siempre han perdido, y lo digo porque Yanine Áñez no fue elegida, sino que ella fue presidenta interina, ya que era la presidenta del Senado una vez el presidente y el vicepresidente dimitieron en 2019. Es que hay que preguntarse a quién te refieres por ustedes, ¿no es verdad? Yo no he militado en ningún otro partido político antes de la Alianza Comunidad Ciudadana, y ese es el caso de la gigantesca mayoría de los actuales diputados y senadores que tenemos en la Alianza. Casi todos venimos de la sociedad civil, de las calles. Nosotros nunca hemos militado en partidos políticos previos a nuestra participación tanto en el año 2019 como en el año 2020. Entonces, cuando se hace la pregunta ¿por qué no ganaron? Ustedes, ¿no? Hay que ser más precisos en el sentido de que la gigantesca mayoría de nosotros es nuestra primera participación, nuestra primera actuación en política. Nosotros venimos del activismo en las calles, sobre todo la generación del 21F, que es la que ha derrotado a Evo Morales. Hemos ingresado derrotando a Evo Morales y en el 2019... Le cambio la pregunta y lo interrumpo. ¿Por qué la oposición boliviana entonces no ha logrado derrotar al MAS? Bueno, nosotros hemos derrotado al MAS el año 2019. Hemos encontrado al candidato idóneo para derrotar al MAS y en el año 2019 debíamos haber ingresado una segunda vuelta, se produjo el fraude electoral y es por eso que nosotros no pudimos participar en una segunda vuelta donde estaba obviamente por todas las encuestadoras serias de este país estaba contemplado que nosotros íbamos a ganar por más de 10 puntos a Evo Morales, ¿no es verdad? Cuando ya no hubieran distintos actores de oposición en distintos frentes minoritarios, sino que se hubiera concentrado, obviamente, el voto opositor en la figura de Carlos Mesa. Entonces, nosotros hemos roto la tesis de que ningún candidato opositor podría derrotar a Evo Morales porque lo hemos demostrado con creces el año 2019. Otra cosa es que nos han robado la elección. Ahora, en el tema de lo generacional, que estaba hablando un poco Le pido que redondee, por favor. Sí, y cita Andrónico Rodríguez. En ninguna encuesta seria, en ningún instrumento de medición estadística serio de nuestro país que se conozca, Andrónico Rodríguez tiene porcentajes interesantes ni de aprobación ni de favorabilidad del voto, ni en el presente ni a futuro, ¿no es verdad? Entonces, sí. Los únicos tres que en este momento podrían disputar la presidencia de Bolivia por su nivel de reconocimiento, su nivel de aprobación y su nivel de popularidad son Carlos Mesa,
Luis Arce Catacora y Evo Morales, ¿no? Y ya veremos qué pasa entonces en 2025. Gabriel, muy brevemente su conclusión de cómo interpretar este anuncio de Evo Morales. Bueno, el Movimiento al Socialismo tiene un candidato que es reconocido regionalmente, nuestro continente es reconocido internacionalmente como líder de los pueblos, es un candidato sumamente fuerte, al cual tendrá que enfrentarse la oposición política al Movimiento al Socialismo del 2025. Esperemos que esta vez tengamos una oposición también a la altura del momento histórico y pueda siquiera articularse o unirse en las diferentes facciones que tiene. La realidad de la oposición que se va a enfrentar a Evo Morales el 2025 es que no han ganado ni una sola elección, y esos son hechos fácticos, estadísticos. Es su triste realidad y pues tiene que cambiar aquella realidad. Esperemos que así lo hagan, es trabajo de ellos. Lo que nos interesa a nosotros como Movimiento al Socialismo es evidentemente que vuelva el sujeto histórico conductor de este proceso de cambio, Evo Morales, a reencaminar todo lo que se ha hecho mal desde el 2019 para adelante, y esperemos que así sea, tenemos esa confianza. José Manuel, y muy brevemente en 30 segundos su conclusión. Bueno, básicamente uno tiene derecho a su propia opinión, pero no tiene derecho a construir su propia realidad, sus propios hechos. ¿No es verdad? Lo que acaba de argumentar Gabriel es que son ganadores indiscutidos de todas las elecciones y hemos demostrado de manera fáctica, de manera empírica, que nosotros habríamos ganado en una segunda vuelta, en un balotaje, que ha evitado con un fraude y un autogolpe Evo Morales el año 2019. No tienen liderazgos, se están peleando por repartirse los cargos, las pegas en el Estado, que es el único aparato productivo que ha dejado básicamente este fracasado modelo socialista y estatista en nuestro país, ¿no? Y sí, se están peleando justamente por los cargos, por las pegas, y ese es realmente su verdadero clivaje en el MAS. ¿Quién se queda con los cargos, quién se queda con las pegas y quién se queda con los familiares y los amigos en el poder? Y la fuerza electoral la veremos en 2025. Gabriel Villalba y José Manuel Ormachea, gracias por acompañarnos y también gracias a ustedes, nuestra audiencia. Sigan conectados con France 24.